Empezamos a hablar un poco de la contratación del transporte. Es un cuadro, bueno, lo vamos a ver de una forma esquemática en un cuadro. Es bien simple, es bien lógico. A ratos peca de absurdo porque es muy lógico el tema que vamos a tratar, pero es importante para que entendamos perfectamente cómo es el contrato del transporte. Cuando hablamos de la contratación del transporte, eh, empezaremos indicando las distintas modalidades de transporte que existen. Tendríamos como modalidades de transporte principalmente el transporte terrestre. Y en el transporte terrestre distinguiremos entre el transporte carretero y el transporte por ferrocarril. ¿Ok? O sea, son las dos modalidades de transporte terrestre, carretera y ferrocarril. Este transporte terrestre, su principal característica es conectarse con países limítrofes o conectarse a puertos. O sea, normalmente el transporte carretera se utiliza, y aquí en Sudamérica principalmente, para una conexión, digamos, a países limítrofes o la conexión a puertos, carretero o ferrocarrilero. El ferrocarril no ha sido muy desarrollado en Sudamérica, en el tema sudamericano, no está muy desarrollado como en Europa, como en otras partes, pero es importante para su conexión justamente a puerto. La modalidad del transporte terrestre, la gran ventaja es que uno puede contratarlo fácilmente y uno puede tener es barato, es económico y tiene capacidad de carga. El ferrocarrilero tiene mucha más capacidad de arrastre con un solo trazo. Tenemos un segundo modo de transporte o otros modos de transporte con el transporte acuático. En el transporte acuático diferenciamos el transporte fluvial, el transporte lacustre y el transporte marítimo propiamente dicho. O sea que en el transporte acuático encontramos el fluvial que nos conecta a donde lleva el río, el lacustre, la utilización de todos los lagos navegables, o fluvial o todos los ríos navegables, y el transporte marítimo que es el principal modo de transporte mundial por la gran capacidad de carga que puede ser transportada por el marítimo. Es la ventaja del transporte marítimo es justamente su capacidad de carga. Tendríamos el transporte aéreo y por último, hoy en día tendríamos que hablar de la contratación de transporte multimodal. Y hemos expresado el otro día, hemos adelantado un poco el otro día, que como transporte multimodal sería la utilización de diferentes modos de transporte bajo un solo contrato de transporte. Prácticamente decíamos el otro día que todos los transportes eran intermodal, o sea, por ejemplo, era carretero y después marítimo, o tal vez era ferrocarrilero y después marítimo, o tal vez podía ser ferrocarrilero fluvial, o podía ser carretero aéreo. Esos modos de transporte, si se los hace en dos modos, son intermodal, pero si se lo hace todo con un solo contrato de transporte, hablamos de una contratación de transporte multimodal. Estos serían los modos de transporte, los distintos modos de transporte y los distintos contratos de transporte. Tal como lo estudiamos, tal como estaría en el tema del transporte. Nuestra ley de transporte difiere un poco de este esquema, porque el transporte ferrocarrilero lo pone como otro modo de transporte. Y el transporte terrestre, para nuestra ley de transporte, es el carretero. O sea que nuestra ley terrestre o carretero es sinónimo y el ferrocarrilero es otro modo de transporte. Eso según nuestra ley de transportes. Según nuestro estudio, bueno, el ferrocarrilero y el carretero, ambos son transportes terrestres, o sea, van justamente por territorio terrestre. Vamos a estudiar primero, en esta parte de la contratación del transporte, la infraestructura del transporte y también vamos a hacer un poco de énfasis en el trabajo que han efectuado ustedes de corredores de exportación. O sea que los modos de transporte y el contrato de transporte son estos cuatro, pero yo añado, para efectos de infraestructura, el transporte unitizado. Ojo que esta parte que añado en este recuadro de abajo, voy a utilizarlo para el transporte unitizado, que sería resultado de esa segunda revolución de transporte
ya hemos adelantado la anterior semana, con transporte en contenedores, con pallets, el RoRo, el Zaza, el transporte unitizado. Una primera parte de esta charla, vamos a hablar de prácticamente lo que es la infraestructura de la contratación del transporte. Cómo se contrata el transporte, sus características. Vamos a hablar un poco de la infraestructura del transporte. Y si hablamos de la infraestructura del transporte, y si hablamos del transporte terrestre y específicamente por el carretero, tendríamos que preguntarnos por dónde vamos. Así respondemos un poco el documento, el trabajo que han hecho algunos de corredores de exportación. He revisado algunos trabajos, no todos. Hay algunos que están muy, muy buenos, tienen muy completos, han especificado todas las carreteras. Obviamente van a tener una muy buena nota. Y algunos trabajos que se han dedicado simplemente a dar un punteo de algunos datos y obviamente la nota acorde al trabajo. En el transporte carretero, teníamos que mencionar las principales carreteras. Bolivia, increíble, pero tiene todas las modalidades de transporte. Y en el transporte carretero, ustedes prácticamente dentro del territorio nacional, tendríamos que nombrar el corredor norte-sur, el corredor este-oeste, el corredor oeste-norte, el corredor oeste-sur. Muchos lo han detallado en sus trabajos de corredor de exportación, pero principalmente las carreteras nos conectan, digamos, hablábamos hace un momento, sirven para conectarnos al puerto. O sea, nuestras carreteras principalmente serían al puerto de Arica, al puerto de Iquique, al puerto de Antofagasta, y al puerto de Matarani, aunque principalmente el ferrocarrilero es el que conecta al puerto de Antofagasta. La gran ventaja del transporte terrestre carretero, que es de muy fácil contratación, su límite prácticamente, o el país limítrofe donde lleguemos a la carretera, o el puerto. Han detallado ustedes en su trabajo de corredor de exportación todos los principales pasos fronterizos, donde prácticamente son unión de carreteras con la carretera internacional. Si hablamos de carreteras externas, tenemos las carreteras a Arica, la carretera Antofagasta, la carretera a Iquique, la carretera Matarani, a Hilo, las carreteras argentinas, las carreteras brasileras. Y adelantando un poco el tema de corredores de exportación, prácticamente son 5 los corredores de exportación nacionales según el plan de desarrollo. El primer corredor de exportación boliviano es la salida al Pacífico. O sea, ¿por dónde salimos al Pacífico? Y los principales puertos que están en el Pacífico sería el puerto de Matarani, el puerto de Hilo, el puerto de Arica, el puerto de Iquique y Antofagasta. Hay otros puertos, pero los que más usamos, los principales, son los que he nombrado. Las carreteras, el ferrocarril que nos conecta hacia ese territorio, es prácticamente la salida al Pacífico. El otro corredor de exportación que tenemos es el corredor de la salida al Atlántico. Y la salida al Atlántico, principalmente la utilización de los puertos de Santos y Paranaguá, y muy rara vez Río en el Brasil, el puerto de Montevideo en Uruguay y el puerto de Buenos Aires en Argentina. Esos prácticamente también se conectan vía carretera o vía ferrocarrilera en algunos tramos. El tercer corredor de exportación que tenemos es el corredor de la hidrovía Paraná-Paraguay, y justamente es el transporte fluvial el que nos va a conectar al corredor de la hidrovía Paraná-Paraguay, y es la utilización prácticamente de todo el río Paraguay, de todo el río, la delta del Paraná. Ahí tenemos algunos puertos en territorio nacional, me los han detallado en algunos trabajos. Está prácticamente el puerto Quijarro, donde tenemos puerto Aguirre, puerto Jennefer, puerto Gravetal, y también está puerto Buix en la salida, digamos, directa hacia la hidrovía. Puertos que tenemos en el exterior, principalmente en la hidrovía, teníamos que hablar de Puerto Villeta en Paraguay, teníamos que hablar, bueno, también está Asunción, teníamos que hablar de Rosario, Santa Fe en Argentina. Menciono Rosario por las ventajas que tiene para transferir carga de fluvial a marítimo, que son puertos, y Nueva Palmira en el Uruguay, que son puertos de la hidrovía, aunque también, digamos, Nueva Palmira y Montevideo están tanto como Buenos Aires también como salida al Atlántico, ¿no? O sea, esta salida al fluvial, la hidrovía justamente nos conecta
al Atlántico. El cuarto corredor de exportación es el de la cuenca amazónica, justamente aprovechando todo aquel corredor amazónico que es principalmente fluvial. El eje Ichilo-Mamoré, el Beni Madre de Dios, que son ríos que nos conectan principalmente a Portobelo para salir hacia el Amazonas. Sería el corredor de la cuenca amazónica. Y por último, el corredor aéreo, que es el que utilizamos con el transporte aéreo para conexión prácticamente a cualquier país. Estos modos de transporte, como les decía, si estudiamos la infraestructura, ¿qué se quiere? El transporte carretero, pues lógicamente requiere carreteras. Obviamente las carreteras adecuadas, que sean debidamente asfaltadas, que tengan una capa asfáltica importante, el tema de carreteras. Hemos mejorado mucho en el tema de carretero, pero todavía hay mucho por hacer, por trabajar. El tema ferrocarrilero va a ir por vías de ferrocarril. Ustedes han detallado en su trabajo de corredores prácticamente el detalle de la red oriental, de la red occidental. La red oriental nos conecta hasta Puerto Quijarro, la red oriental nos conecta hasta Yacuiba, mientras que la red occidental nos tendría que conectar a los puertos del Pacífico, Antofagasta, Arica y hacia la Argentina, prácticamente hasta Villazón. El ferrocarril Arica-La Paz no funciona por temas más políticos que por temas de infraestructura. El ferrocarril Arica-Visbiri, que es la frontera que nos conecta por esa vía de ferrocarril, está en perfecto estado, el ferrocarril está funcionando, pero no funciona por tema más tema político. Y el ferrocarril en el Tabo boliviano prácticamente pasamos de Visbiri a Charaña y de Charaña a Viacha llegamos perfectamente por vía de ferrocarril. O sea que de infraestructura de ferrocarril, el transporte ferrocarrilero, hablamos de vías de ferrocarril. No se ha integrado nunca la red oriental con la red occidental. Nunca ha sido construido el ferrocarril Aiquile-Santa Cruz. La red oriental se ha quedado en Santa Cruz, la red occidental se ha quedado en Aiquile. Habría que seguir trabajando, ver la forma, si es que no existe un corredor bioceánico, ferrocarrilero, y ver, tratar de unir las dos redes para tener un transporte ferrocarrilero nacional enlazado correcto. Como les decía, Bolivia tiene todos los modos de transporte. ¿Cuál sería la infraestructura para el transporte fluvial? Como les digo, este cuadro es a momentos ridículamente lógico. El transporte fluvial utiliza aquellos ríos navegables. Y hemos mencionado el Ichilo-Mamoré, el Beni Madre de Dios, la hidrovía Paraná-Paraguay, etc. O sea, que el transporte fluvial es utilizando aquellos ríos navegables. Y el transporte lacustre utilizando aquellos navegables. Increíble, pero Bolivia es el único país que tiene, no el único, pero tiene todas las modalidades de transporte, incluso el lacustre, de manera internacional. ¿Cuántos lagos internacionales existen en el mundo navegables? Del lago Titicaca, que nos conecta con Perú. Hay algunos lagos navegables internacionales entre Canadá y Estados Unidos. Hay algunos lagos navegables entre Austria e Italia, prácticamente. Son algunos sectores que tienen algunos lagos navegables por Suiza, pero prácticamente son raros aquellos lagos navegables internacionales. Nosotros tenemos un gran lago navegable internacional, el más alto del mundo, que prácticamente nos conecta al Perú. ¿Qué utiliza el transporte marítimo? El ancho mar. O sea, que con el transporte marítimo podemos llegar prácticamente a cualquier lugar que tenga puerto. Partir de un puerto y llegar a un puerto. Obviamente Bolivia no tiene una salida soberana, digamos, al mar, pero tiene todo el derecho de utilización del mar, tenemos todo el derecho de utilizar el mar. El otro día había alguna pregunta sobre el abanderamiento, tenemos el derecho a abanderar navíos con bandera boliviana, tenemos el derecho de tener prácticamente acceso al mar, al mar internacional, podemos nosotros trabajar perfectamente con compañías bolivianas, no las tenemos, pero podemos tenerlas, y el transporte por mar nos conecta a cualquier puerto que tenga, cualquier país que tenga puerto, a cualquier puerto en cualquier parte del mundo. Pero no nos conecta a territorio interno. Es siempre el problema del territorio interno. Muchos nos quejamos de que, por ejemplo,
los puertos no son nuestros, obviamente no son nuestros, están en territorio extranjero, pero La Paz o Cochabamba o Santa Cruz, Oruro, para nombrar, digamos, los principales centros, o Potosí, de producción nacionales, están igual lejos del puerto, igual tenemos que ir al puerto. No por tener puerto se van a cortar las distancias. El problema son los pasos fronterizos. El peor paso fronterizo, el que tal vez más problemas trae siempre consigo, es el paso fronterizo de Tambo Quemado. Chungará, Tambo Quemado con Chile. El transporte acuático utiliza esos ríos, esos lagos navegables y el ancho mar, pero no llega a lugares internos. ¿Qué modo de transporte llega a cualquier lugar? El transporte aéreo. Y el transporte aéreo pues utiliza todo el espacio aeronavegable. Como les decía, Bolivia tiene una participación en prácticamente todos los modos de transporte. Nuestro transporte fluvial es importante, nuestro transporte lacustre puede ser importante, tenemos el transporte marítimo, el ferrocarrilero habría que darle mayor importancia, y el transporte por carretera. Y el transporte multimodal, ¿qué utilizaría? Todos. O sea, justamente el transporte multimodal, decíamos que es el transporte por dos o más modos de transporte bajo un solo contrato de transporte. Ahora, es lógico que la mejor conexión que existe para el transporte multimodal es la marítima, que se conecta perfectamente con carreteras para transporte multimodal. El marítimo ferrocarrilero también es una muy buena conexión para transporte multimodal. El marítimo fluvial puede ser una buena conexión para transporte multimodal. Saliendo por hidrovía podemos traspasar la carga en Rosario y tenemos el transporte multimodal contratado por marítimo. Un transporte multimodal lacustre marítimo no existe, no hay. Y otro modo de transporte que se conecta perfectamente a otros modos es el aéreo, pero el aéreo principalmente está conectado al carretero. Muy difícilmente vamos a encontrar un transporte multimodal aéreo, ferrocarrilero, muy difícilmente vamos a encontrar un transporte multimodal aéreo acuático. El aéreo principalmente es carretero, pero el transporte multimodal conecta a todas las modalidades de transporte. ¿Qué requiere como infraestructura el transporte unitizado? ¿O por dónde va el transporte unitizado? Repito, este transporte unitizado no es contratación. Este transporte unitizado no es sinónimo de multimodal. Es utilizando el concepto de la unitización de la carga. Y ese transporte unitizado también requiere como infraestructura para transitar todas aquellas carreteras, vías de ferrocarril, ríos, lagos, mar, espacio aeronavegable, requiere también de todos. No sé si tienen hasta aquí alguna duda, algún comentario, algo sobre el trabajo de corredor de exportación que hayan efectuado. Bueno, si no hay dudas, continuaremos, ¿ok? Hemos dicho que como infraestructura del transporte están, ¿por dónde va el transporte? Por carreteras, vías de ferrocarril, ríos, lagos, mar, espacio. ¿En qué va? O sea, forma parte muy importante de la infraestructura del transporte, el medio de locomoción del transporte. Y si hablamos de transporte terrestre por carretera, para que quede clara la idea, vamos a decir que vamos en camiones. Ahora, obviamente el concepto ese de camión ya ha quedado un poco antiguo, nos queda claro que los camiones van por las carreteras y utiliza el transporte terrestre por carretera, pero prácticamente hoy en día se utiliza el tracto, que sería un camión de gran fuerza, pero pequeño, y con su acople, puede ser una chat, un lowboy, puede tener acoples para distintos tipos de carga. O sea que el transporte por carretera justamente es una infraestructura que requiere para funcionar, requiere de camiones y principalmente hoy en día hablaremos que requiere de tractos y requiere de acoples. ¿Qué requiere el transporte por ferrocarril? Y el transporte por ferrocarril igual, requiere un tracto, pero requiere vagones de ferrocarril. O sea, si hablamos del transporte por ferrocarril, como infraestructura del transporte por ferrocarril, tendríamos
el tracto, que serían las locomotoras, y los vagones de ferrocarril, que también difieren de acuerdo al tipo de carga que se requiere. Hay vagones de plataforma, vagones cerrados, vagones de carga seca, vagones graneleros, hay vagones cisterna, o sea, también obedece a la carga que vamos a transportar por ferrocarril. En nuestro medio, si hablamos de transporte fluvial, obviamente que en el transporte acuático en todos los medios es navíos, pero para tener bien clara la idea del transporte fluvial, principalmente en la hidrovía, son barcazas, también con un tracto, o sea, con un navío que remolca las barcazas, o que arrastra las barcazas, o que jala las barcazas, que sería un navío tracto de barcazas, ¿no? Y tenemos las barcazas como el lugar donde cargamos la cantidad de carga para ser transportada por transporte fluvial en hidrovía. Estas barcazas prácticamente forman un tren de barcazas, se conforma un tren de barcazas para ser transportada por vía fluvial. Si hablamos del transporte lacustre y del transporte marítimo, hablaremos de que vamos a llevarlo en navíos. Ya saben ustedes que hay distintos tipos de navíos. La anterior semana hemos clasificado los navíos de carga granel, navíos de carga general, navíos de carga general sin unitizar, con unitizada. Hemos hablado de todos los tipos de navíos de carga. Como les digo, este cuadro es bien lógico. ¿Qué requiere el transporte aéreo? Requiere aviones. O sea, las aeronaves, obviamente, la gran limitación del transporte aéreo es el peso. No vamos a hablar de toneladas en el transporte aéreo, hablamos de kilogramos prácticamente, y el costo del flete, que es bastante elevado. A diferencia del transporte marítimo, que permite gran cantidad de carga, carga realmente pesada, aquí hablamos de toneladas, igual en el transporte fluvial lacustre. Pero los modos de conexión, carretero, ferrocarrilero, también vamos a hablar de toneladas o metros cúbicos. En el aéreo vamos a hablar de kilogramos y centímetros cúbicos, porque justamente la limitación del transporte aéreo en los aviones es la capacidad de carga que puede tener el avión. Incluso los más grandes aviones que hay, los Antonov y demás cosas, tienen limitación de la cantidad de peso de la carga. ¿Qué requiere el transporte multimodal? Todos. Obviamente los adecuados para el transporte multimodal, pero todo requiere de aviones, camiones, tractos. Ojo, hemos comentado que el transporte multimodal principalmente va a ser la conexión marítima, ya sea carretera, ferrocarrilera o fluvial. Muy raro, muy raro, digamos, un transporte marítimo aéreo. No existe el transporte multimodal. El aéreo se va a complementar principalmente con carretera. Un aéreo ferrocarrilero muy raro, puede haber en otros tramos, pero aquí en el tramo nacional no. O sea que el transporte multimodal requiere de todos. ¿Qué requiere de infraestructura el transporte unitizado? Todos, va a requerir los camiones, los tractos, los navíos, los aviones, obviamente todos adecuados, pero principalmente va a utilizar aquellas herramientas que han dado origen al concepto de la unitización del transporte. O sea, si hablamos de infraestructura, ¿qué requiere el transporte unitizado? Va a requerir pallets, va a requerir contenedores, va a requerir el mismo modo de transporte cuando sea un rorro, un rara, un lash. Aquí no está anotado, pero va a requerir big bags. Digamos, forma parte toda esta infraestructura del transporte unitizado. O sea, además de tener el camión, el tracto, los navíos apropiados, requiere de otras herramientas del transporte, como ser los pallets, los contenedores, o tal vez la misma herramienta en el mismo modo de transporte. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Les repito, este cuadro es bien lógico. Pero si hablamos de infraestructura, el transporte requiere estas vías para transportarse, requiere estos
modos de transporte, o sea, las herramientas, o digamos, el camión, el avión, el navío para transportar la carga, y las herramientas como pallets, contenedores. Esto forma parte de la infraestructura. ¿Qué más forma parte de la infraestructura? ¿A dónde llega o de dónde parte? Si hablamos de transporte terrestre por carretera, tendríamos que hablar que el transporte terrestre por carretera llega a terminales, terminales de transporte carretero. Lógicamente que esa terminal de transporte carretero tiene que tener cierta infraestructura para poder cargar o descargar esos camiones, tiene que tener la infraestructura para poder operar esa terminal de carga. Por su simplicidad, el transporte carretero tiene acceso prácticamente a cualquier lugar. O sea que una terminal carretera puede ser, por ejemplo, el almacén del exportador. Una terminal carretera puede ser el almacén del importador. Una terminal carretera puede ser una zona franca. Una terminal carretera puede ser un recinto aduanero. Una terminal carretera puede ser un puerto seco. Terminales de carga, o sea, dónde llega o dónde parten los camiones que van a ir prácticamente llevando la carga por carreteras. Llega a terminales de carga. Estas terminales también pueden estar ubicadas en un puerto, en un aeropuerto, porque son lugares donde se va a transbordar la carga posiblemente de carretera a otros modos de transporte. Esos puntos donde llega la carga o donde parte la carga carretera son las terminales de transporte. Si hablamos de transporte por ferrocarril, es lo mismo, va a llegar a una terminal, le ponemos un nombre más bonito, más romántico, si ustedes quieren, va a llegar a una estación, va a llegar a un... Pero igual, esa estación es un punto de partida, es un punto de llegada de la carga por ferrocarril. ¿Dónde puede estar ubicada esta estación? Puede estar ubicada muy difícilmente en el almacén del importador, del exportador. Hay empresas que sí tienen acceso a ferrocarril. Hay empresas como, por ejemplo, algunos molinos aquí en el Alto, que tienen su acceso ferroviario, pero es muy raro que otras empresas ya menores tengan acceso ferroviario, que justifiquen ese acceso ferroviario. Pero hay zonas francas que tienen su acceso ferroviario, hay puertos que tienen su acceso ferroviario, hay puertos que no tienen su acceso ferroviario, pero hablamos de estaciones de ferrocarril. Si hablamos del transporte acuático, ya podemos juntarlo, todo esto de ríos, lagos o mar, la infraestructura que requiere o de dónde parte la carga es prácticamente de puertos. La infraestructura que tiene que tener cada puerto, sus características. Algunos trabajos me han detallado la infraestructura de algunos puertos, el puerto de Arica, el puerto de Iquique, por ejemplo, cuántos muelles tiene, cuántos frentes de atraque tiene, qué características, cuál es el calado de esos puertos, los puertos de la hidrovía, qué puertos tenemos en la hidrovía, en territorio nacional, en territorio extranjero, forman parte, todo esto, de la infraestructura de transporte. Si el transporte, les digo y repito, este cuadro es bien lógico, ¿dónde llega el transporte aéreo? Va a llegar al aeropuerto, o sea, igual aeropuertos de partida, aeropuertos de llegada, obviamente son estructuras que se quieren simplemente para que operen los aviones, para poder operar los aviones. ¿Qué requiere el transporte multimodal? Todos. Va a requerir puertos, aeropuertos, terminales, estaciones, porque el transporte multimodal justamente es la utilización de dos o más modos de transporte mediante un solo contrato de transporte. ¿Qué requiere el transporte unitizado? ¿O qué concepto tenemos que volcar acá en el transporte unitizado? Tengo que volcar dos conceptos que son claves, importantes. Esta carga, utilizando el transporte unitizado, va a llegar a un puerto, pero no va a llegar a cualquier lugar del puerto. Va a llegar a un sector especial del puerto que lo vamos a llamar el patio de contenedores, que se conoce con las iniciales CY, Container Yard. O sea, que tiene que haber
un patio de contenedores en ese puerto, en esa terminal, en ese aeropuerto. Tiene que haber un espacio donde lleguen contenedores. Y también en ese puerto, en ese aeropuerto, en esa terminal, tiene que haber otro lugar, otro espacio, que lo vamos a llamar el Container Freight Station. En inglés, Container Freight Station, en castellano, una estación de flete de contenedores, que sería otro sitio, otro lugar que está ubicado en el puerto, en la estación, en la terminal, en el aeropuerto, donde vamos a efectuar las faenas de contenedorización y descontenedorización de la carga. O sea, que todo este esquema, todo este cuadro que está aquí expuesto, forma parte de la infraestructura del transporte. Por dónde vamos, en qué vamos y dónde llegamos. Estos dos conceptos, los voy a poner un poco más grandes, más claros. Son importantísimos el concepto del patio de contenedores y el concepto de la estación de flete de contenedores. Aquí ya lo tengo ya más detallado en inglés y en castellano. En el puerto, en el aeropuerto, tiene que haber un sector donde dejemos contenedores. O sea, que ese sector sería el patio de contenedores, con las iniciales CY, patio de contenedores. Otro sector del puerto va a ser el denominado el Container Freight Station, el CFS, que sería la estación de flete de contenedores. O sea, donde efectivamente vamos a manejar contenedores, pero aquí vamos a efectuar las faenas del contenedor, la faena de contenedorizar o descontenedorizar la carga, y aquí vamos a dejar los contenedores llenos. Esto forma parte de la infraestructura del transporte. Hasta acá, ¿alguna duda, algún comentario? Sí, buenas noches. Una consultita, por favor, profe. Adelante, adelante. Gracias. Justamente cuando hacíamos el trabajo, yo podía apreciar, obviamente, algunos términos bastante técnicos del rubro, ¿no? Y principalmente me llamaba la atención en el tema de los puertos. Por ejemplo, hablaba de que tienen, en algunos casos tienen unos molos, se hablaba de que es una carga o es un lugar Matarani, por ejemplo, que es de un solo corredor o algo así. No sé si es un poquito también nos podría hablar y si es que obviamente está relacionado con esta parte, ¿no? Si es esa parte, este Container Freight Station o esa parte lo que va. Vamos a ver un poco un mapa, o sea, también vamos a detallar, a ver un poco, vamos a ver si podemos ver un sector. Cada puerto, cada aeropuerto, el molo prácticamente es el rompeolas, ¿ya? O sea, normalmente hablamos de un molo de abrigo. El puerto de Arica es un puerto que tiene un molo que prácticamente es un muelle, todo un rompeolas, para permitir la operación del puerto en una zona de aguas abrigadas. O sea, ahora, el muelle es prácticamente donde puede atracar el navío. Y el navío atraca en el muelle y el navío, una vez que atraque en el muelle, va a descargar la carga o va a recibir la carga del costado del muelle, o lo que llamamos del costado del barco. Pero el muelle es angosto, o sea, tiene que ir a otros sectores del puerto. Esa carga se va a trasladar normalmente a patios o a sitios o a almacenes del puerto. Ahora, si fueran contenedores, requerimos un sector donde se trasladen los contenedores llenos. Y eso sería lo que llamaríamos el patio de contenedores. Pero algún momento esos contenedores llenos tenemos que descargarlos, descontenedorizarlos, o aquellos contenedores vacíos tenemos que contenedorizarlos para que vayan y continúen el viaje. Es a otro lugar donde efectuamos esas faenas de contenedorización o descontenedorización, es lo que sería la estación de flete de contenedores. Obviamente que el puerto tiene diversos sectores, como estaba muy bien hecha la pregunta, hay varios conceptos del molo, el muelle, y requiere de toda una infraestructura porque el puerto es el lugar donde se transfiere la carga del modo de transporte principalmente carretero, terrestre, llamémosle ya sea carretero ferrocarrilero, a marítimo. Puede haber una transición en algunos puertos
que sale del sector fluvial y sale por barras o barcazas y se conecta también al transporte marítimo, como es en el caso, digamos, del puerto de Rosario en nuestro medio. Pero no solamente es el puerto el que requiere estos sectores, también es el aeropuerto, también sería el recinto, también sería la zona franca, que requieren de ciertos sectores donde, digamos, entreguemos o recibamos contenedores, donde entreguemos y recibamos carga suelta para ser contenedorizada. O sea que estos dos conceptos, el del patio de contenedores y el de la estación de flete de contenedores, son dos conceptos bastante importantes. ¿Qué ocurre? No sé si está claro, alguna otra duda, algún otro comentario, bienvenido siempre. Normalmente este concepto del patio de contenedores, la inicial CY, y de la estación de flete de contenedores, la inicial CFS, no van solos. O sea, hay que detallar en el contrato de transporte qué es lo que ocurre en el lugar de partida del contrato de transporte y en el lugar de llegada del contrato de transporte. O sea, el lugar de partida está separado por un slash, por una raya de quebrados, de lo que ocurre en el lugar de llegada. ¿Cuál puede ser este lugar de partida? Si hablamos de un puerto, de un transporte marítimo netamente, por ejemplo, de puerto a puerto, puede ser que la carga parta de un puerto y que llegue a otro puerto. Por ejemplo, que parta del puerto de Arica con destino al puerto de Hamburgo. Pero puede ser también que la carga parta de un lugar interno con un transporte multimodal, por ejemplo, que parta de La Paz y que llegue también, por ejemplo, ya sea a un puerto o a otro lugar interno. Puede llegar tal vez esa carga a Hamburgo o tal vez llegar esa carga a Stuttgart. O sea, aquí, dividido por la raya de quebrados, tenemos lo que ocurre en el punto de partida y lo que ocurre en el punto de llegada. Puede haber otros puntos intermedios de transición para el manejo de toda esta carga. Pero aquí, dividido por esta raya de quebrados, está cómo ha sido contratado ese transporte en la partida y en la llegada. Supongamos el primer caso, un contenedor que va a ser entregado, qué sé yo, en el puerto o en el aeropuerto o aquí en La Paz, en un patio de contenedores, para que sea transportado por el transportista, pero en destino se ha entregado ese contenedor en otro patio de contenedores. Tendría un contenedor que va de un patio y que llega a otro patio de contenedores. El concepto, el CFS varía un poco, porque la carga va a ir en contenedores, pero quien va a efectuar la faena de contenedorización, o sea, la faena de meter la carga al contenedor y trincarla, sujetarla, y la faena de sacar la carga del contenedor, va a ser el transportista. O sea, es muy distinto que yo entregue, por ejemplo, en el puerto de Arica una carga suelta en el CFS para que el transportista la contenedorice, el transportista lleve el contenedor y en destino, en Hamburgo o en cualquier otro lugar, el transportista la descontenedorice y le entregue la carga suelta al importador. Podemos mezclar los conceptos, o sea, podemos hablar de la carga que parta de un patio de contenedores y que tenga como destino una estación de flete de contenedores. En ese caso, acá en La Paz, por ejemplo, puede ser que yo entregue el contenedor lleno en una carga, el contenedor, voy a entregarlo en un patio y en el destino, el que va a descontenedorizar ese contenedor es el transportista. Y la va a entregar esa carga suelta en una estación de flete de contenedores. Puede darse el caso de, y ahora hablaremos tal vez, de aquí exportemos en Arica, entreguemos nuestra carga suelta en una estación de flete de contenedores, el transportista la va a contenedorizar, porque esa carga va a ir en contenedores, pero en destino el transportista la va a entregar contenedorizada al receptor. Estas 4 formas de contratación del transporte de contenedores, que prácticamente son que vaya de un patio a otro patio, que vaya de una estación de flete a otra estación de flete,
o las mezclas mixtas, que parta de un patio a una estación de flete o de una estación de flete a un patio, son las 4 modalidades de contratación de transporte en contenedores. ¿Dónde voy a entregar yo mi carga? No la voy a entregar en el barco. Efectivamente, este contenedor se va a cargar al barco. Pero ¿dónde voy a entregar yo como exportador mi carga? O la voy a entregar en el patio de contenedores, o la voy a entregar en la estación de flete de contenedores. Entonces, ¿qué término voy a utilizar? ¿Es claro que utilice un FOB? No, porque el FOB significa franco a bordo, libre a bordo. Yo no voy a entregar esa carga a bordo del barco. Y por lo tanto, si no voy a utilizar un FOB, tampoco voy a utilizar un costo y flete, y menos voy a utilizar un SIF con F. En cambio, si la carga es en contenedores, yo voy a entregar la carga ya sea en el patio o en la estación de flete de contenedores y la voy a entregar en ese lugar del puerto. Entonces, ¿qué término tengo que utilizar? Un free carrier. Y si además voy a pagar el transporte, un CPT, un carrier pay. Y además voy a pagar y voy a contratar un seguro, un SIP con P, un Carriers and Insurance Paid. O sea, que esto va a influir en la utilización del Incoterm adecuado. Ojo, hay otros términos de comercio. Aquí nomás está, pero la imagen también me está. Algunos términos de comercio. ¿Está claro que tienen alguna? Bueno, mostrame algo que sí estoy aquí. Déjame ayudar como aire. ¿Por qué crees que te hubieras dado ahí? ¿Alguien tiene Ovidio, por favor? Ovidio, creo que ha dicho. El micrófono, por favor. ¿Qué ha dicho? No sé si tiene alguna duda, algún comentario hasta acá. Esto es importante, porque esto ha modificado los Incoterms, ha modificado todo, la computación del transporte. Para que quede más claro, no me gusta, me niego que lo he dicho, pero esta sería una carga de un solo proveedor para un solo receptor, de patio a patio. Esta puede ser carga de varios proveedores para varios receptores. Y aquí sí podemos utilizar la palabra consolidación, que es muy distinto de la palabra contenedorización. Esta puede ser una carga de un solo proveedor para varios receptores, y esto puede ser carga de varios proveedores para un solo receptor. No siempre, ¿ok? O sea, estas son 4 modalidades de contratación que, lo último que les he dicho simplemente para aclarar un poco más la idea. Si no está claro en este momento esto del patio de la estación de flete, dejo en puntos suspensivos porque voy a volver sobre el tema, ampliando mucho más este tema cuando hablemos de transporte. De todos modos, si tienen hasta aquí alguna duda o comentario, bienvenido. Muy resistente al agua y al sudor. Continuaremos. Hemos hablado de toda la infraestructura del transporte. Obviamente habíamos llegado a hablar de toda la infraestructura, lo que requiere el transporte, dónde llega, de dónde parte, en qué va, cómo va. Y para explicar mejor esos conceptos del patio de contenedores de la estación. ¿Dónde está este patio? ¿Dónde está esta estación? En el puerto, en el aeropuerto, en lugares específicos para efectuar las faenas de especie. Continuaremos con este tema de la contratación del transporte y veremos cómo hago el contrato de transporte, con quién hago el contrato de transporte, etcétera, etcétera. Repito, los modos de transporte terrestre, que distinguimos el carretero, el ferrocarrilero, el transporte acuático, que teníamos el fluvial, el lacustre, el marítimo, el transporte aéreo y el transporte multimodal.
En esta segunda parte ya no hablo del transporte unitizado porque no existe una contratación de transporte unitizado. ¿Okay? Es prácticamente la contratación de transporte obedece a los distintos modos de transporte. Detallamos los modos de transporte, aclaramos nuevamente que según nuestra ley de transportes, el transporte ferrocarrilero está aparte, el transporte terrestre es similar del carretero. En el acuático coincidimos con la ley de transporte, el aéreo y el multimodal. Primero, cuando tengo que contratar el transporte y cuando tengo que llevar un transporte terrestre por carretera, ¿con quién hago el contrato de transporte terrestre por carretera? Tengo que ir a una compañía de transporte terrestre por carretera. O sea, tengo que ir a una compañía de transporte terrestre por carretera y hablar y decir, quiero llevar tal cantidad de carga, utilizando sus camiones, utilizando sus acoples, ¿qué servicio me presta? Aquí puedo dar énfasis a la entonación, a las palabras, pero por ejemplo, puedo ir yo y quiero llevar un contenedor de 20 al puerto de Arica, puedo ir yo a una compañía de transporte terrestre por carretera. Voy y le pregunto, ¿por cuánto me lo lleva este contenedor de 20 pies al puerto de Arica? Y el transportista me dice, lo puede llevar por unos $1,600. Carito, carito el tema. Entonces decido ir a preguntar a una compañía de transporte terrestre, no, ya no a esa compañía, sino a una compañía de transporte terrestre. Pregunto, ¿y por cuánto me lo puede llevar este contenedor de 20 pies al puerto de Arica? Dice, se lo pueden llevar, esta es fecha baja, estamos con poco trabajo, se lo pueden llevar hasta por $1,100. Es una tarifa ya más aceptable. ¿Qué pasa si me voy a charlar a una compañía de transporte terrestre por carretera? Hay una compañía, le pregunto por cuánto me lo llevan a este contenedor. Y dicen, estamos bajando mañana al puerto a subir una carga, se lo pueden llevar hasta por $800. Y exageraremos un poco. Y si le echarlo al chofer, entonces, deme para mis viáticos, hasta por unos $200 se lo puede llevar. ¿Qué seguridad me da el chofer? ¿Qué seguridad me da una compañía? ¿Qué seguridad me da una compañía de transporte? ¿Y qué seguridad me brinda y cómo me presta un servicio una compañía de transporte terrestre? El transporte carretero es muy de fácil contratación, puedo ir a buscar varias compañías terrestres e incluso están en competencia entre ellas, me pueden fijar diferentes fletes, incluso de acuerdo a la fecha del viaje, a la fecha del transporte. En el transporte ferrocarrilero, si tengo que llevar una carga por ferrocarril, es lógico, voy a ir a la compañía de ferrocarriles. Y si voy a una compañía de ferrocarriles, esa compañía de ferrocarriles, ahí no hay mucho charle, me van a cobrar un flete y me van a decir, se lo vamos a llevar este contenedor o este contenedor, o le vamos a llevar esta carga, tal cantidad de carga por tal flete. Hago el contrato con una compañía de ferrocarril. ¿Con quién hago el contrato de transporte acuático? Llamémosle el transporte fluvial, el transporte lacustre, el transporte marítimo. Oh, lógico, para llevar una carga por fluvial voy a tener que ir a una compañía naviera fluvial. A una lacustre voy a ir a una compañía naviera lacustre. A una marítima voy a ir a una compañía naviera de transporte marítimo. Pero vamos a cambiar el concepto. Y vamos a poner aquí que cuando yo hago el contrato de transporte acuático, hago el contrato de transporte con un armador de la carga. ¿Quién es el armador? Y aquí vamos a volcar este concepto de armador, y como armador entenderemos cualquier persona natural o jurídica que pone en funcionamiento un navío. No es el astillero es el que construye el navío. El armador es el que lo equipa al navío, lo arma, lo equipa para que funcione. ¿Qué requiere un navío para funcionar, para trabajar? Requiere combustible, requiere vituallas, requiere
agua para tripulación, requiere agua de lastre, requiere tripulación, requiere capitán, requiere agente de navío portuario, requiere varias cosas. O sea, es por eso que se llama que es un armador, porque esta persona, para que funcione ese barco, que puede ser una persona natural o jurídica, arma el buque con capitán, con tripulación, con combustible, sin combustible, va armando el tema del vehículo. Es por eso que aquí lanzo yo el concepto de armador, obviamente que son compañías de transporte fluviales, lacustres, marítimas, pero nos quedaremos un poco con el concepto del armador. Las compañías navieras son armadores, o sea, son empresas que arman los buques para justamente explotar ese armado de sus navíos. Vamos a volver sobre el tema, todavía lo dejaremos un poco en puntos suspensivos, porque también podemos aquí encontrar el transporte de fletamento, el charteado, alquilarnos un navío y nos convertimos en armadores. ¿Con quién hago el contrato de transporte aéreo? Igual hay el concepto de que podemos hacer un transporte alquilado, un transporte con una compañía, pero principalmente diremos que lo vamos a hacer con compañías aéreas, aerolíneas. ¿Con quién hago el contrato de transporte multimodal? Voy a hacer el contrato, vamos a llamarle, con un operador de transporte multimodal. En inglés, un Multimodal Transport Operator. ¿Quién es ese operador de transporte multimodal? Puede ser una compañía naviera, que además de prestarme un servicio puerto a puerto, o sea, netamente marítimo, puede prestarme tal vez un servicio multimodal. Ellos ejecutan la parte marítima y subcontratan la parte ferrocarrilera o carretera. Entonces, puedo hacer un contrato con un operador de transporte que es toda una compañía naviera. Tiene barcos, tiene todo. Puede ser que tenga camiones o puede que tenga que contratar a una compañía de su confianza. Estas compañías navieras a veces tienen compañías de transporte de su confianza o a veces van a estar buscando para ver quién ejecuta la parte terrestre y ellos van a ejecutar la parte marítima. Es un operador de transporte multimodal. O tal vez puede ser una compañía de transporte carretero o ferrocarrilero que también me presta el servicio multimodal. Ellos ejecutan la parte terrestre y subcontratan, que sea la parte marítima. Puede haber, tienen camiones, tienen a modo, ellos subcontratan la otra parte. Pero lo malo es que aquí en operadores de transporte multimodal hay también agentes o operadores que no tienen ni oficina propia, y mucho más en nuestro medio. Y ahí tenemos el problema de que estamos haciendo un contrato, lo mismo o similar, digamos, a lo de la compañía de transporte terrestre, que estaríamos haciendo el contrato con el chofer o con la compañía. Entonces, ¿qué seguridad, les decía, me presta una compañía de transporte terrestre? ¿Qué seguridad me presta una compañía de transporte terrestre? ¿O qué seguridad me presta un chofer? Igual aquí, en transporte multimodal, hay que ver qué seguridad me presta aquella compañía naviera, aquella compañía terrestre, o aquel operador de transporte que tal vez no tiene nada. Aquí, en estos operadores de transporte multimodal, también encontramos los forwarders, los transitarios. Ojo, que estos forwarders también trabajan en cualquier otra modalidad. Pero estos forwarders, a veces hay muy buenos forwarders que prestan un servicio de primera, pero también hay forwarders que no tienen, hablaremos claro, en nuestro medio no tienen ni oficina propia, desaparecen el rato menos pensado y nos dejan con todo plantado. Hay que ver con quién operamos el contrato de transporte. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá?
Un comentario. Adelante. Al parecer, respecto al transporte aéreo y en lo que es carga, tenemos una empresa que ahorita está prácticamente monopolizando todo lo que es este servicio, ¿no? Que sería TAP. Para ciertos sectores. Y posiblemente sea una especie de monopolio por el tema este del COVID. ¿M? Porque normalmente yo puedo ir a cualquier otra compañía aérea y me preste el servicio. Ahora, lógicamente, ¿cuál es el costo? O con quién trabaja, o tal vez esta empresa TAP no conozco, o sea, tal vez trabaja exclusivamente con el correo, con algunas compañías, pero por ejemplo, ¿con quién trabaja, qué sé yo, UFC, o con quién trabaja alguna otra gran forward? Trabaja con cualquier aerolínea. O sea, no existe el tema del monopolio en el transporte aéreo. Puede ser que por esta temporada esté un poco más grave porque ha estado cerrado prácticamente todo el transporte aéreo por el COVID, pero en una época normal podemos contratar con cualquier compañía aérea. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? Continuamos de esto del transporte. Y, por ejemplo, para prestar un buen servicio, encontramos muchas veces asociatividad de algunas compañías. Para prestar un servicio, por ejemplo, en el transporte carretero, puede que se asocien en cámaras o en cooperativas. ¿Mm? Aquí en Bolivia encontramos el tema de cooperativas en transporte carretero. Está la cooperativa Germán Busch, la Cobotic, la Cooperativa Boliviana de Transporte Internacional de Carga, que prestan un servicio entre todos sus usuarios, o sea, todos sus cooperativistas, los camioneros, que prácticamente prestan el mismo servicio regular y funcionan en base a la cooperativa. Encontramos el tema de cámaras. El tema gremial en Bolivia siempre ha sido conflictivo, pero por ejemplo, algunos transportistas pueden estar asociados a la Cámara Boliviana de Transporte. Otros puede que estén asociados a la Cámara Departamental de Transporte de La Paz. Hay otros que están asociados a la Cámara de Transporte Pesado del Alto. A veces los del Alto se llevan muy bien con los de La Paz y funcionan perfectamente. A veces no se pueden ni ver. A veces Cobotic se va a la Cámara de Transporte Pesado del Alto, a veces Cobotic se va a la Cámara de La Paz, la Cámara de la Paz no se puede ver con la Cámara del Oriente, se abuenan todos y crean decretos buenos, trabajan juntos en la Cámara Boliviana de Transporte, a veces se pelean. Ese es el gran conflicto en el tema gremial que encontramos y que aquí en el transporte carretero se acentúa, se vuelve un poco más conflictivo. En el transporte por ferrocarril no encontramos esa asociatividad. Vamos a encontrar acuerdos bilaterales que se dio entre el ferrocarril boliviano y el ferrocarril argentino para que algún vagón boliviano pueda pasar a territorio argentino o viceversa, o entre el ferrocarril boliviano y el ferrocarril peruano. Eso no obedece más a acuerdos bilaterales. En el transporte marítimo, vamos a hablar de esto más adelante, pero algunas compañías navieras para prestar un buen servicio regular se asocian en conferencias. Y las conferencias no es nada más que una asociación de varias compañías navieras para prestar un servicio regular de transporte de carga. Igual encontramos conferencias fluviales, prácticamente que se asocian varias compañías para prestar un servicio regular de carga. Obviamente estas conferencias, al estar asociadas, tienen que cobrar un flete uniforme, tienen cierto pacto de fidelidad dentro de la conferencia, prestan un servicio entre dos sitios geográficos de carga. Es por eso que las conferencias reciben ese nombre. Por ejemplo, una conferencia Pacífico Sur, Mar del Norte. Podemos encontrar otra conferencia Pacífico Sur, puertos del Atlántico de la costa de Estados Unidos. Podemos encontrar otra conferencia, puertos del Mar del Norte con puertos de la costa oriental de África,
o podemos encontrar una conferencia, puertos del Atlántico Sudamericano con puertos del Mediterráneo. Encontramos distintos tipos de conferencias. Hay otros que operan fuera de la conferencia, o sea que no es una obligatoriedad el asociarse. Esto vamos a discutirlo un poco más claro la próxima semana. Si hablamos de transporte aéreo, encontramos una sola conferencia mundial, IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. O sea, prácticamente es una sola asociación, una sola conferencia mundial que agrupa a todas las compañías aéreas del mundo para prestar ese servicio regular. Están reguladas por IATA. Ahora, puede ser que alguna empresa no sea IATA, entonces no va a prestar un servicio debidamente regular. Normalmente las compañías IATA son muy buenas compañías, las aerolíneas tendrían que ser IATAs para prestar un servicio internacional de transporte aéreo. Igual en el transporte de forwarders, no de operadores, en el transporte de forwarders encontramos algunos forwarders que están asociados a una federación internacional de asociaciones de transitarios y asimilados, lo que se llama FIATA. Esta es una federación que agrupa a varias asociaciones, en cada país se asocian, y esta federación agrupa esas asociaciones internacionales de transitarios y asimilados. Como transitario entenderíamos la traducción de forwarders. Una empresa forwarder que es FIATA es una empresa que es muy buena empresa. Una empresa que no es FIATA, bueno, habría que ver qué seriedad de contratación me ofrece. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario que tenga? Continuaremos. Estas distintas modalidades de contratación de transporte obedecen justamente esos contratos, esos documentos, a acuerdos internacionales. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos de transporte terrestre por carretera, vamos a encontrar aquellos convenios internacionales que se llaman convenios CMR, convenios de mercancía por ruta. Principalmente encontramos el convenio de Ginebra. Hay varios CMRs, pero encontramos el de Ginebra de 1956 que ha sido modificado en 1978. Este convenio de Ginebra nos ha dado la pauta mundial de cómo debe ser la contratación del transporte por carretera y el tránsito internacional de carga por carretera. A nivel sudamericano, se han adoptado algunos temas de estos convenios CMR. Y, por ejemplo, aquí, en el marco de ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, en 1990, han firmado lo que llamamos el ATIT, el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre. Este ATIT de ALADI de 1990, primero era un convenio tripartito entre Argentina, Brasil y Uruguay, y después ese convenio tripartito se fue dividiendo Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. Entonces, prácticamente el ATIC es un acuerdo que está conformado por los países prácticamente del Cono Sur. Vuelvo a nombrar, por su importancia, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú. Pero hay otro acuerdo de transporte terrestre para carga por carretera, y está en el consenso de la Comunidad Andina, de la CAN, en la decisión 837 del año 2019, del año pasado. Y, por ejemplo, ¿qué países están firmando la CAN? Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. O sea que aquí encontramos dos genialidades de Bolivia y Perú, que somos dos países que firmamos juntamente dos acuerdos distintos.
¿De dónde nacen los documentos contratos de transporte? ¿De dónde nace esa carta porte CRT? ¿De dónde nace el famoso MIG-DTA? De estos acuerdos. Y, por ejemplo, ese MIG-DTA, que es el Manifiesto Internacional de Carga, Declaración de Tránsito Aduanero, es un solo documento en el marco de la TIT. O sea que si mi carga va con destino a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, va con un MIG-DTA. Si la carga va a la comunidad andina, Ecuador, Colombia, va con otros documentos, va con el MCI, el Manifiesto de Carga Internacional, y aparte va con la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional, el DTAI. ¿Con qué va Perú? Si Bolivia y Perú somos los signatarios de estos dos acuerdos. Ahí estamos en conflicto. Menos mal que ya más o menos nos hemos puesto de acuerdo con los peruanos, y la carga ultramar va con MIG-DTA, y la carga que se va a quedar en el Perú va con MCI, con DTAI. Igual, la carga que se va a quedar en Bolivia viene con MCI, con DTAI, si viene del Perú, y si va en tránsito a algún otro país de la LADI, va con el MIG-DTA. O sea, entre Bolivia y Perú hemos firmado dos acuerdos distintos de transporte terrestre por carretera. Si hablamos de transporte ferrocarrilero, tenemos que hablar de aquellos convenios que se llaman convenios de transporte internacional ferroviario, los convenios OTIF. Hay varios. El primero, puede haber antiguos, hay encuentro alguno de Roma de 1924, hay otro de Roma del 99, pero principalmente tendría que nombrar el que ha dado origen al transporte por ferrocarril moderno, y sería el convenio de Berna de 1970 modificado en 1990. Eso ha dado origen prácticamente a la decisión también de la ATIT en el marco de ALADI de 1990. Este ATIT del transporte ferrocarrilero es el mismo ATIT del transporte carretero. En ALADI, el documento que han firmado los países de la ATIT, repito que son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú, prácticamente el capítulo 1 son disposiciones generales, el capítulo 2 es transporte carretero, el capítulo 3 es transporte ferrocarrilero, y el capítulo 4 son algunas disposiciones finales. Tiene varios anexos, tiene varios documentos como anexo y tienen varios temas modificatorios. Estos documentos de la TIT es un solo para el transporte carretero y ferrocarrilero, es el mismo. En el contexto mundial, si hablamos de transporte fluvial y lacustre, encontramos el convenio por navegación interior de mercancías, un convenio CMNI, y principalmente encontramos el convenio de Budapest del año 2000. En el marco de la hidrovía, ojo, solamente para la hidrovía Paraná-Paraguay, encontramos en 1992 ese acuerdo firmado también en el marco de la LADI, que se llama el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. Este acuerdo de Santa Cruz de la Sierra ha sido firmado, ha sido negociado en el Valle de las Leñas, en Mendoza, Argentina, y es por eso que también se lo conoce como el Acuerdo del Valle de las Leñas. Solamente que tiene un artículo que dice, este acuerdo se llamará el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, este acuerdo tiene dos nombres, los sudamericanos, los latinos somos expertos en complicarnos la existencia. Este acuerdo, llamado de Santa Cruz de la Sierra, negociado en el Valle de las Leñas, en Mendoza, Argentina, ha sido negociado también en el marco de ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Estos convenios son los principales convenios a nivel sudamericano. Menos mal que la CAN no se ha metido al tema ferrocarrilero y menos puede meterse por el momento al tema de la hidrovía. En el transporte marítimo, la contratación del transporte obedece también a algunas reglas antiguas, las reglas de la Haya de 1924. Pero en la Haya, en 1924, nadie hablaba de contenedores.
Esas reglas de La Haya del 24, con la revolución de contenedores del 56, dieron origen a una modificación con las reglas de La Haya y de Bisbee de 1968. Estas reglas de La Haya y de Bisbee del 68 llevaron a cabo un trabajo para que las Naciones Unidas redacten unas reglas de Hamburgo que son aceptadas en 1978. Son tan importantes estas reglas de Hamburgo que se llama el Convenio de las Naciones Unidas para el Transporte por Mar. Hay otras reglas, las reglas de Rotterdam del 2008, pero estas reglas de Rotterdam, si bien están redactadas, no están vigentes porque todavía no han sido aprobadas por un número de países necesario para que entren en vigor. En cambio, las reglas de Hamburgo sí están en pleno vigor. En el transporte aéreo encontramos las famosas reglas de Varsovia de 1929. Estas reglas de Varsovia de 1929 ha tenido varios protocolos modificatorios, en La Haya en 1955, en Guadalajara en 1961, en Guatemala el 71, en Montreal el 75, el 99. O sea, que el transporte aéreo se rige por estas reglas de Varsovia, pero con modificaciones posteriores. En el transporte multimodal, encontramos las reglas de Ginebra, no está aquí en el cuadro, pero en el transporte aéreo también encontramos la decisión 582 de la Comunidad Andina. En el transporte multimodal encontramos las reglas de Ginebra de 1980, que son aquellas reglas que han tratado de regular el transporte multimodal a nivel mundial, pero similar a las reglas de Rotterdam, no han tenido una aprobación por un número de países suficiente para que entren en vigor a nivel internacional. O sea que las reglas de Ginebra existen, pero no tienen una aplicación a nivel internacional. Hay una publicación de la CCI, de la UNCTAD. La CCI es la Cámara de Comercio Internacional y la UNCTAD es el mecanismo de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, que es la publicación 481. A nivel sudamericano encontramos de la decisión de la CAN, la decisión 393, y encontramos una decisión de ALADI de 1996. Estas tratan de regular un poco el transporte multimodal, pero no existe una buena legislación internacional al respecto. Estos distintos convenios, estos distintos acuerdos, cada cual menciona y aprueba algunos documentos probatorios del contrato de transporte. Por ejemplo, este ATIT dice que el documento probatorio es la carta aporte CRT. La decisión de la CAN es la carta aporte internacional por carretera, la CPIC. ¿En qué se difieren la CRT y la CPIC? En el nombre. Son lo mismo, pero son distintas, ¿ok? En el ferrocarrilero es la carta aporte TIF, de Transporte Internacional Ferroviario. En el transporte fluvial lacustre marítimo, principalmente es el famoso Bill of Lading, el conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque. Si fuera un conocimiento de embarque fluvial, es para transporte fluvial. Para el marítimo es un conocimiento de embarque marítimo. Y ese conocimiento de embarque, ese famoso Bill of Lading, también se lo utiliza en el transporte multimodal. Que sería un Bill of Lading para transporte multimodal o para transporte combinado. En el transporte aéreo, el documento probatorio es la guía aérea. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario que tenga? Continuando.
En el material que he pasado el día viernes, posiblemente ya se han pasado y lo han subido a la... Hay varios Bill of Ladings. Voy a salir un momento de esta pantalla. Les he repartido varios Bill of Ladings. Es este documento. No lo vamos a estudiar ahorita. Les recomendaría se lo impriman para que puedan rayar, puedan anotar un poco, que nuestra próxima clase justamente va a tratar de todos estos Bill of Lading, estos documentos. Vamos a tratar de analizar lo mejor posible todo lo que podamos sacarle al famoso Bill of Lading, al famoso conocimiento de embarque marítimo. Esa es una recomendación. Se los he pasado, deben tenerlo eso como material. Además, también hoy día he subido el foro 3. El foro 3 que ustedes tendrían que trabajarlo, y el foro 3 consiste en qué tratados y acuerdos internacionales de ventajas portuarias tiene suscrito Bolivia. No están acá. Estos son los acuerdos internacionales sobre la contratación del transporte. En el foro 3 les pido que investiguen los acuerdos de libre tránsito y de ventajas portuarias que tiene suscrito Bolivia. Ese trabajo lo podrían ustedes presentar, lo puedo revisar el día viernes, o sea, no hay mucho apuro para el trabajo, lo podrían presentar hasta el día viernes, ¿ok? Igual a mediodía yo voy a estar revisándolo con calma. El curso requiere de una evaluación, de un examen. Imposible tomarlo el examen en horas de clase. Entonces, lo que voy a hacer es pasar un cuestionario de preguntas para que IDEA se los transmita y posiblemente lo den el próximo martes en horas de la noche el examen para ganar tiempo. O sea, eso lo van a coordinar con IDEA. El curso, como les repito, tiene una evaluación sobre 100 puntos. Tiene 3 trabajos, me falta todavía darles un trabajo. 3 trabajos de 10%, un trabajo de 20% y la evaluación por un 50%. Esas 2 recomendaciones, la de los Bill of Ladings y la del trabajo que está en el foro 3. No sé si tienen alguna duda o comentario sobre este tema que hemos visto. Debería haber, porque el tema es amplio. Mientras saltan las dudas, los comentarios, les pediría nuevamente conectarse a la pantalla para que yo pase más o menos la lista con las personas que están. Pregunten, estoy dispuesto a cualquier duda que tengan, porque el tema es amplio, el tema es... Gracias, nos podemos desconectar si no... ¿Alguna duda que tengan? Aprovecharemos estos minutos que nos quedan.
está todo claro. Si no hay dudas, comentarios, nos quedamos acá. El día mañana tenemos clases, mañana miércoles. Vamos a revisar todos esos Bill of Lading, vamos a trabajar un poco sobre esos documentos, son importantes. Vamos a estudiar la contratación del transporte, el tema marítimo principalmente. O sea, pregunten, dudas, comentarios, lo que gusten. Si no hay dudas, pues nos encontramos mañana. Ya saben que me gusta empezar puntual. Si no hay dudas, hasta mañana. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana, Gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.